Pues bueno, buen día, bienvenidos a los que nos acompañan ya conectados. Gracias por haberse interesado en el evento y por supuesto gracias a nuestros primeros ponentes, a todos amigos y grandes colegas que nos acompañan y nos dan la alegría de su participación en este primer seminario internacional que hemos organizado con mucha ilusión y con el gran apoyo de un equipo no diré improvisado, pero sí en el sentido, no improvisado por nuevo, sino en el sentido de que se fue construyendo un poco sobre la marcha. El núcleo estuvo concentrado principalmente en mi querido Jacobo Barshuali, que por diversas razones ha sido fortuita nuestra amistad más allá de la camaradería histórica y que hoy, digamos, se consuma uno de los resultados de varios proyectos planeados largamente. No me alargaré demasiado, solamente lo agradecer como es requerido para las instituciones que han respaldado este seminario. Primero que nada, la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, que evidentemente tiene ya un recorrido muy importante y que tanto de parte de Jacobo Barshuali como de Lara Muñoz López dieron todo el apoyo para poder realizar este primer seminario. Lo mismo la revista LEG, que es otra de las grandes impulsoras y que de la cual Jacobo es director. Por otro lado está el Seminario de Historia Militar y Naval de México, en el cual participo yo y que es, digamos, el contacto mexicano para esta realización, además de dos centros o dos universidades que se sumaron para poder brindarnos un poco más de respaldo académico, por si no lo hubiera suficiente en nuestros muy destacados participantes, investigadores y comunicantes, que son, por un lado, la Universidad Complutense, ¿no? Poca cosa, es decir, la Complutense, que gracias a el doctor Carlos Moreno Amador se pudo agregar, además de ser Jacobo investigador predoctoral en esa misma universidad en este momento. Y por otro lado, el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina, el CIAL, de la Universidad de Jaume I, del que Manuel Chust es director y que amablemente también se sumó a esta organización. Entonces, agradecer muchísimo a nuestros participantes por haber aceptado con un tiempo quizás no tan reducido, pero sí no lo holgado que nosotros hubiéramos querido hacerle la invitación. Se sumaron con mucha amabilidad y estuvieron tan dispuestos como se encuentran ahora mismo los doctores Arsenio, Gustavo y Yusef. Entonces, agradecerles a ellos, nuevamente a mi querido Jacobo, por servir no solamente como secretario científico técnico, sino en todos los sentidos, como contacto, como vínculo, como el máximo acompañamiento que cualquiera podría desear, y también a Ernesto Llamusa y Javier Zúñiga. Aquí se encuentra ya Ernesto, que moderará la primera mesa, y que han sido parte de este evento de forma facilitándonos toda la parte administrativa. Por supuesto, también no mencionaré a todos, pero agradecerle al comité científico, a las participantes y los participantes de ese comité, que fueron los que nos ayudaron, ¿no?, a sustentar académicamente también esta organización. Entonces, pasaría el micrófono a Jacobo para estas breves palabras introductorias y después pues ya comenzar con Ernesto la primera mesa, que es a lo que venimos a escuchar a nuestros invitados y sus comunicaciones. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos. Muchísimas gracias, Joaquín. La verdad es que bendita sea la Real Academia de la Historia y su sala de investigadores y esa coincidencia en esa sala de investigadores, ¿no? Y todos los proyectos que han salido de esa coincidencia en esa sala de investigadores. Muchas gracias a todos ustedes por asistir al primer seminario internacional de investigación Ecos Napoleónicos en Hispanoamérica. Yo simplemente voy a decir unas breves palabras en nombre de mi institución, que en este caso es la revista LEC,
la revista de Historia Napoleónica. Y bueno, más que decir que pertenecemos a la asociación FCM, Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, bueno, desde 2017 hemos estado integrados en diversos foros de historia napoleónica y hemos estado llevando actividades, sobre todo online, y pues a partir del pico de la COVID-19, pues hemos sacado muchísimos recursos online y hemos estado siempre a la disposición de los investigadores de habla hispana y también del contexto internacional, pues para promover sus trabajos, ¿no? Sobre todo, pues ofreciendo, como también hago esta llamada a cualquier investigador que se encuentre en la sala para futuras jornadas o ocasiones, a patrocinar pues sus actividades y eventos, siempre que se puedan ver relacionados pues entre la Revolución Francesa y todo el contexto que hay entre medias hasta la Europa de Napoleón III, ¿no? Y en este caso, pues estamos reunidos para hablar de la Europa post-napoleónica, aunque para mi gran alegría dedicamos una primera mesa a las guerras napoleónicas y a su contexto internacional, en la que contaremos pues con ponentes muy versados en la materia, ¿no? Entonces, simplemente agradecimientos, evidentemente, al profesor Joaquín Espinosa, el Centro de Investigaciones de América Latina, de la Universidad Jaume I, a la Universidad Complutense y a nuestros colaboradores de la Universidad Complutense, evidentemente a la asociación propietaria de la revista y el Seminario de Historia Militar y Naval. Em, para cerrar, simplemente voy a recordar las normas que tendrán todas las mesas y es que cada comunicante tendrá unos 20 minutos, a excepción del debate final de mañana, que tendrá unas normas distintas. Los asistentes podrán plantear sus preguntas por el chat y en este sentido, pues las que sean más pertinentes, el moderador de cada mesa podrá leerlas y hacérselas llegar al comunicante, ¿no? Y por supuesto, por favor, vigilen la casilla del audio si no son ponentes por si tienen algún tipo de accidente o error y de repente está sonando su audio en medio de otra intervención, ¿no? Así que bueno, esto sería todo por mi parte, Joaquín, a no ser que quieras agregar algo más y ya pasaríamos a la primera mesa que corre a mi cargo y luego a la de las 6 de la tarde que corre a cargo de Ernesto Llanuz. No, adelante, creo que ya sería lo importante ya escuchar a nuestros ponentes, querido Jacobo. Muchas Perfecto, gracias. muchísimas gracias, Joaquín, y muchísimas gracias a todos los colegas de gremio, de investigadores en el plano nacional e internacional que se encuentran aquí con nosotros. Entonces, vamos a dar paso a la primera mesa titulada Napoleón frente a la monarquía hispánica. Y bueno, Arsenio, nos oyes, ¿verdad? Sí, Pues en primer lugar tenemos con nosotros al investigador Arsenio García Fuertes, que nos va a hacer una presentación muy interesante y la verdad es que resumir el currículum de Arsenio es muy difícil porque es un currículum impresionante y enorme, pero bueno, en base a lo que él me ha mandado, voy a leer un resumen que yo he hecho para no abarcar demasiado espacio. Entonces, Arsenio García Fuertes es profesor en el IES Alameda de Osuna de Madrid. Es doctor en Historia Contemporánea desde 2017 por la Universidad de León, con una tesis sobre los sexto y séptimo ejércitos españoles en el conflicto peninsular sobre 1811 y 1812. Sus líneas de trabajo son el ejército regular español a inicios del siglo XIX y es especialista también en sus jefes, oficiales y altos mandos. Ha escrito para el prestigioso diccionario bibliográfico online de la Real Academia de la Historia y recientemente acaba de publicar su obra Rasgo político y militar del coronel Francisco Cabello, sobre este interesantismo militar de la monarquía hispánica que estaría también en la guerra de la independencia y en el corte de José Bonaparte, estando en Astorga, los territorios que hoy en día son Argentina, Perú, etc. También tiene otras publicaciones que ahora no me dan tiempo de destacar, pero sí quería reseñar que forma parte para el Foro del Estudio y la Historia Militar de España, asimismo de la Academia Argentina de las Artes y Ciencias de la Comunicación y de la Asociación Napoleónica Española. Así que si te parece, Arsenio, te concedo la palabra y tienes 20 minutos. Cuando te queden muy bien, 5 minutos te aviso para que calcules. Muchas perfecto. gracias. Muy agradecido a todos ustedes por su atención y la invitación para acompañarles en este momento. Muy buenos días y muy buenas tardes. Bueno, yo, como bien ha dicho Jonathan, el profesor Jonathan, soy especialista en el Ejército Regular Español de la Guerra de Independencia Española, de las guerras napoleónicas. Y bueno, este es el primer capítulo, así que abro, por así decir, a qué fue de este ejército regular que combatió en la península ibérica y luego a partir de 1815, sobre todo, marchan varias expediciones a ayudar
al Partido Realista Español que hay en América. Entonces, bueno, yo después de la invitación centré un poco esta pequeña exposición en los expedientes, las hojas de servicio de todo el cuerpo de generales, jefes y oficiales que acompañaron la expedición de Pablo Morillo a América, a Costa Firme, y viendo el perfil profesional y militar, la experiencia que tenían en campaña este cuerpo de jefes y oficiales que se había curtido en la guerra contra el mejor ejército del mundo en aquella época, que había sido el ejército del primer imperio francés, y luego con esas experiencias las llevan a América para combatir allí en el proceso de emancipación contra los ejércitos de los libertadores. Vamos a, muy rápidamente, voy a pasar simplemente una pequeña introducción. Evidentemente estamos todos aquí en este tema por este hombre que presentamos, Napoleón Bonaparte, que pone en marcha pues, ese proyecto. Bueno, Perfecto. pues muy rápidamente, para no perder tiempo, ya conocemos toda la trayectoria de esta persona fundamental en la historia contemporánea de Europa, Napoleón Bonaparte. A partir de 1807, pues decide dentro de esa gran partida de ajedrez, de construcción de ese proyecto de unificación de Europa bajo el imperio francés, dar, por así decir, jaque mate a la dinastía Braganza de Portugal y a la dinastía Borbón en España, y a partir de 1807, en virtud del Tratado de Fontainebleau, unas tropas francesas entran en la península ibérica para tomar Portugal, aliado tradicional de Gran Bretaña, pero este ejército en realidad pues viene ya con otros planes preconcebidos de hacerse con España, con el trono de España y también con los reinos que la corona española tenía en América. El principal instrumento de la política napoleónica, evidentemente un militar, pues es la Gran Armée, uno de los mejores ejércitos de la historia, puesto en marcha por una nación rica, muy poblada como era Francia, y además que empieza a contar con los recursos de lo que empieza a ser ya todo el primer imperio francés. Un ejército con el que se tendrán que enfrentar por los ejércitos del antiguo régimen europeo, de las monarquías, entre ellos el ejército real español. Y esta monarquía hispánica que, bueno, dentro de lo que es el juego de las monarquías europeas, una potencia ya en Europa de segundo orden, pero que sigue manteniendo en América pues un gran territorio, una serie de reinos, desde Nueva España hasta el Virreinato del Plata y capitanías generales, y que Napoleón ya dentro de su visión global de lo que iba a ser su imperio, pues él ya empieza a pensar que la unión de la monarquía española al imperio francés con un monarca de la familia Bonaparte pondrá de su mano todos estos inmensos recursos y población que están al otro lado del océano Atlántico. El ejército español de 1808 es un ejército pequeño, adiestrado y formado en la tradición prusiana. Es el ejército de una potencia naval, es decir, es un ejército de tierra pequeño, como el que tenía Gran Bretaña, porque durante todo el siglo XVIII la monarquía española había metido sus mayores recursos económicos, sobre todo en crear una gran flota de guerra. Como la España de los Borbones tiene en la frontera pues, a la Francia borbónica, ningún ataque puede llegar por tierra. Entonces, durante todo el siglo XVIII, el ejército real español es un ejército pequeño, expedicionario, pues para pequeñas campañas en Europa y en América. Un ejército, además, que está en pleno proceso de renovación y cambio del sistema de adiestramiento y de organización del modelo prusiano al modelo francés. Un ejército que cuando comienza la invasión napoleónica se pone en masa leal a las juntas patriotas, no reconoce a José Bonaparte y comienza a combatir de manera dispersa y muy desorganizada contra ese gran ejército imperial francés, y un ejército que se tuvo que acostumbrar después del primer espejismo de victoria que fue Bailén a numerosas derrotas y aprender en la dura escuela de la guerra, sufrir muchas derrotas durante 1808, 9, 10, 11, hasta que aprende a combatir al ejército imperial francés, cambia sus tácticas, su organización
y desde luego con la ayuda de británica y también del ejército real portugués, comienza a partir de 1812 y dentro del fracaso de la campaña napoleónica en Rusia, una ofensiva que llevará en 1813 a los Pirineos. Este proceso de modernización de este ejército real, que es el que luego empieza a ir a América, incluso ya durante la Guerra de la Independencia en España, a partir de 1812, 11 y 12, ya hay expediciones hacia América para ayudar a las autoridades virreinales y al Partido Realista en América. Es un ejército que poco a poco se ha ido renovando, ha creado el Cuerpo de Estado Mayor, a semejanza del ejército imperial francés, promovido por militares españoles de tendencia liberal que querían la modernización del ejército español, como el general Joaquín Blake y Joyes, y luego un ejército que comienza a reorganizarse, pues gracias a los suministros británicos, tanto en la uniformidad como en la orgánica y en sus tácticas también. Este nuevo ejército español, que además crea, durante la Guerra de Independencia se forman 7 pequeños ejércitos españoles de campaña, cuerpos de ejército en la terminología napoleónica, y detrás de la retaguardia de cada uno de estos ejércitos se forman muchos jóvenes oficiales en los nuevos reales colegios militares, como el de Santiago de Compostela o el de Olivenza, etcétera, el de Mallorca, etcétera. En estos colegios militares se forman muchos jóvenes oficiales que luego irán a América con Pablo Morillo a combatir contra los libertadores. Dentro de este cambio de la orgánica militar española se pasa de los viejos regimientos de 3 batallones al modelo británico, regimientos de un solo batallón durante la Guerra de la Independencia española, dado que España tiene pocos recursos económicos y para mantener un ejército numeroso, se copia el sistema, aunque en muchos elementos el ejército español copió al ejército imperial francés durante la Guerra de Independencia, en su orgánica copia al ejército británico, que era un ejército pequeño, porque era un ejército profesional propio de una potencia naval. El Consejo de Regencia español ordena, a través de su ministro de la Guerra, copiar el modelo de regimientos de un solo batallón con unos 1.200 hombres, 6 compañías de fusileros, una de cazadores y otra de granaderos, y esta será la orgánica que llevará, sacada de las guerras napoleónicas y la experiencia militar en la península ibérica, la que llevarán estas tropas del Ejército Real Español a América en la expedición de Pablo Morillo de 1815. La Constitución de Cádiz de 1812, además, dentro de todos los cambios políticos que hace en España, quita las pruebas de nobleza para ser oficial y jefes del ejército español, y esto promocionó a muchos militares de extracción popular, como había pasado durante la Revolución Francesa. Todo el generalato y mariscales del ejército de la República Francesa y luego del ejército napoleónico son de extracción popular, hablemos de Mariscal Ney, etcétera, y dentro de esa meritocracia y de experiencia que es la que hace de que un simple soldado, como fue el caso de Pablo Morillo, pueda llegar al generalato. Este ejército, aunque en la península ibérica ha sufrido muchas derrotas, sigue combatiendo con la ayuda de los suministros británicos y también del ejército aliado británico de Arthur Wellesley, con tropas británicas y portuguesas. Comienza a partir de 1812 y utilizando también esa debacle estratégica que sufre Napoleón en Rusia, a arrinconar a las tropas napoleónicas. Este grabado alemán de la época es lo que se conocía y se tenía conciencia en Europa en 1812-1813, que el logro napoleónico había sido vencido en un extremo de Europa por los españoles, representado por ese soldado de caballería español que le ofrece un vaso de vino, y también por el ejército ruso, con la ayuda del general Invierno, representado por ese cosaco que le ofrece también un poco de hielo, ¿no? Y Napoleón no queriendo aceptar ninguno de los dos presentes. La guerra de independencia, España, con la ayuda británica y portuguesa, dentro de esa gran coalición de ejércitos que se forma en la campaña de Leipzig y luego hasta 1814,
consiguen la derrota, la primera abdicación de Napoleón. Ahí tenemos en este grabado alegórico de la victoria de España dentro del bando aliado, España recibiendo al monarca Fernando VII, acompañado de los ángeles, esos ángeles alados de la victoria, el carro triunfal tirado por Francia, el águila y el zorro Napoleón, mientras el león español les hace avanzar. Y siempre en el fondo con esos barcos que representan también pues, que la guerra había acabado en la península ibérica, pero había otra guerra abierta en América. José Bonaparte fue el rey que no pudo triunfar en España. Desde luego hubiera sido un monarca mucho mejor para la monarquía española que Fernando VII, pero bueno, impuesto por las bayonetas de un poder militar extranjero, el pueblo español no lo aceptó. Con su escudo heráldico, ahí vemos representado por primera vez en la heráldica de la monarquía española, el hemisferio de dos mundos, que era el Imperio Americano, muy importante para los planes de Napoleón Bonaparte. Napoleón ya desde 1806, y esto está bien estudiado, había empezado a enviar numerosos agentes a la América española para ir, como diríamos, agentes durmientes, ir preparando el camino a un futuro cambio de dinastía en la corona española y que ya hubiera pues, preparado, abonado ese camino para un reconocimiento de un nuevo monarca español que sería aliado de Francia o de la misma dinastía bonapartista. Es sabido que todos estos intentos, incluso a partir de las renuncias de Bayona, en América, los primeros movimientos revolucionarios que hay no son contra el rey, evidentemente, no son contra el rey de España, son contra algunas autoridades virreinales sospechosas de querer o de poder llegar a acatar al nuevo rey José Bonaparte en América. Es famoso que a partir de diciembre de 1809, cuando Napoleón ve que han fracasado todos sus intentos y agentes que ha enviado a América para que reconozcan como rey de Nueva España, rey del Perú, rey del Plata, de Nueva Granada, etcétera, al nuevo monarca de España, José Bonaparte, es cuando en un discurso ante el Senado en París, famoso discurso, dice que a partir de ese momento renuncia a que esos territorios, pues bueno, se declaren leales al rey de España, José Bonaparte, y que oficialmente el Imperio francés va a apoyar todos los procesos de emancipación en América. Esto, pues bueno, motivó una guerra soterrada de espionaje, de agentes desde Estados Unidos hasta todos los territorios de la corona española en América. Lo ha estudiado muy bien en esta reciente publicación de Timothy Hawkins, El Gran Miedo, la llegada de esos agentes afrancesados y la lucha a nivel de espionaje y de contraespionaje y de propaganda política de los patriotas españoles, de los patriotas de la Junta Suprema Central y luego el Consejo de Regencia, intentando evitar esta propaganda bonapartista a favor de la emancipación de los reinos de la corona española en América. En este momento, en 1810, la guerra de independencia en España, después de la derrota de Ocaña y la invasión francesa de toda Andalucía, pues parece en América que la guerra de independencia en España la va a ganar el Imperio francés y en muchos lugares consideran que la España patriota está ya vencida, solo resiste Cádiz. En realidad, la guerra continuó a lo largo y ancho de toda la montañosa y fragmentada península ibérica. Los pequeños ejércitos españoles y sus juntas patriotas nunca se rindieron, aunque perdieron la guerra en dos o tres ocasiones entre 1808 y 1814. Y a partir de ese momento, pues bueno, en los virreinatos, los reinos de la corona española en América, pues también ese proceso muy complejo de inicio de la emancipación, pues se tiene la conciencia de que según la tradición política española aplicada en América, el código de las 7 partidas, los reinos que hay en América evidentemente son reinos, no son colonias. En ausencia del rey
o con un rey que no está reconocido, el pueblo que delega el poder en la tradición medieval política castellana en la corona tiene derecho a elegir un nuevo gobierno o buscar un nuevo rey. Esto es lo que mueve a las juntas patriotas en España a rebelarse contra José Bonaparte y moverá también a las juntas de los patriotas, de los luego llamados libertadores en América, a levantarse contra esas autoridades virreinales o ese poder caduco de la España patriota y, como no, del nuevo monarca José Bonaparte. La invasión de Andalucía hace caer a la Junta Suprema Central, que abandona Sevilla, es disuelta. Para la España patriota parece que es el final de la Guerra de Independencia. Se forma en enero de 1810 el famoso Consejo de Regencia, que convoca las famosas Cortes de Cádiz y prosigue la guerra desde Cádiz, una guerra pues, que hay que aguantar en el año 1810, 11 y 12 hasta condiciones más favorables de lo que le pasará a Napoleón en Europa. Cuando esta guerra, como ya hemos visto, se consigue vencer en Europa, la primera abdicación de Napoleón, su destierro a Elba, el gobierno español de Fernando VII, a través de la todopoderosa Junta de Reemplazos apoyada por el Consulado de Comercio de Cádiz, muy influyente en financiar todas las expediciones militares para seguir manteniendo unidos a España a sus reinos americanos en proceso de emancipación. Este gobierno de Fernando VII, que vuelve al absolutismo, una junta de generales decide preparar un cuerpo expedicionario que se mantuvo en secreto su destino. En un principio iba destinado a las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego se envió a Costa Firme, al Virreinato de Nueva Granada, y una junta de generales, con el asesoramiento también de Arthur Wellesley, elige a uno de los mejores comandantes de división del ejército regular español, Pablo Morillo, un hombre que se había alistado con 13 años en la Marina Española y escaló todos los puestos del escalafón, siendo hijo de campesinos, desde el grado de soldado, sargento de infantería de marina, hasta que llegó a general. En la Guerra de Independencia tuvo una carrera meteórica, era un hombre joven de 37 años, muy buen militar, un excelente táctico. Luego el problema de las guerras de emancipación es que también hacía falta buenos políticos y eso pues el gobierno realista español pues no los tuvo. Este comandante elegido... Perdona, Sí, Arsenio, te quería avisar de que ya llevas 15 minutos, ¿vale? vale, muy bien. Este general español eligió como base para su expedición a América la primera división del Cuarto Ejército Español, que había combatido con él y con Wellington en la invasión del sur de Francia, una serie de regimientos regulares españoles, que son los que va eligiendo para formar esta expedición. Este hombre, como ya hemos dicho, Pablo Morillo, zamorano, hijo de campesinos, hace una brillante carrera militar en la Armada Española, participa en la invasión del sur de Francia al final de la Guerra de Independencia como general mariscal de campo de una división de infantería española y se forma este ejército en el verano de 1814. Marcha a América en 1815, hubo problemas de financiación para poner en marcha la expedición desde Cádiz y todos estos expedientes de estos regimientos se conservan en el Archivo General Militar de Simancas. Allí están todos los expedientes y las hojas de servicio. Este es el cuarto ejército español que invade el sur de Francia con Wellington en 1813 y esa primera división forma este cuerpo al que se agregan otras tropas. Esta primera división fue escogida por estar formada por tropas veteranas, experimentadas y curtidas. El 85% de la tropa y los mandos tenían experiencia en la Guerra de Independencia.
era un cuerpo de oficiales jóvenes, muchos habían empezado la guerra, su carrera militar en la guerra de la independencia, y el nombramiento de Pablo Morillo, uno de los militares con más prestigio del Ejército Regular Español, ayudó a formar este cuerpo expedicionario sin los problemas que tuvieron otras expediciones. Se detectan también muchos oficiales, algunos que eran exprisioneros de la Guerra de Independencia, que al volver a España en 1814 se encuentran que han pasado la mitad de la guerra prisioneros en Francia, no han conseguido ascender como el resto de sus compañeros y se ofrecen voluntarios a ir a América como una manera de proseguir con su carrera militar. El ejército expedicionario está formado por estas unidades, unos 6 regimientos de infantería, de un batallón, también marcharon 2 regimientos de caballería sin ganado y se iban a remontar en América, y con destacamentos de artillería, de ingenieros y también del cuerpo sanitario. Cuando vemos, era un cuerpo expedicionario, una división reforzada de unos 11.000 hombres, muy bien dotada. Fue la última vez que el gobierno español consiguió reunir un grupo de la Armada Española de navíos de transporte para hacer esta gran expedición. Y decir que en América este cuerpo expedicionario de costa firme y luego a lo largo y ancho de todas las guerras de emancipación, estas tropas realistas combaten táctica y estratégicamente como había hecho el ejército napoleónico en España. Tienen que, basadas en su mayor experiencia de combate, su mejor orgánica, su cuerpo de oficiales, sus tropas experimentadas, utilizan lo que utilizaban los franceses en la península ibérica, la aproximación directa, buscar en pequeñas columnas formadas por las 3 armas, buscar al enemigo, a los ejércitos rebeldes de los libertadores, y buscar la batalla para destruir esas fuerzas, al igual que habían hecho las tropas napoleónicas en España. Y las tropas de los libertadores, sobre todo hasta 1815, 16, 17, hacen lo que habían hecho el ejército regular español en la península ibérica, unas tácticas de dilación, una aproximación indirecta, tratar de evitar los grandes combates, grandes batallas contra estas tropas más experimentadas. Así dicho a grosso modo. Esta flota llega a las costas de Nueva Granada en abril de 1815 y, como cuentan los mismos expedicionarios, cuando llegan a América, dicen al poco tiempo tuvo lugar la escapada de Napoleón de Elba, el comienzo del imperio de los 100 días, toda Europa volvió a levantarse contra Napoleón y de nosotros se olvidaron. El gobierno español durante 1815 y luego para ellos prácticamente caímos en el olvido, ¿no? Debido a ese reinicio de la guerra napoleónica en Europa que acaba con Waterloo. El estudio de estos regimientos nos dicen desde el Regimiento de Infantería de León, un regimiento de los más antiguos del ejército español, sus oficiales, todos los jefes y generales y coroneles eran de carrera militar, ya muchos habían combatido en la Guerra de los Pirineos, de la Revolución Francesa, tenían experiencia en la Guerra de la Independencia, en batallas terribles que el ejército español las había perdido contra el ejército imperial francés por la debilidad orgánica del ejército regular español, de su Perdona, caballería. Arsenio, que te vuelva a Sí, cortar, pero necesitamos que vayas clausurando. Te sí. puedo dar 2, 3 minutos más, ¿vale? Vale, Gracias. pues simplemente decir que estas unidades eran todas veteranas, formadas por tropas experimentadas, incluso había algún oficial, como tenemos aquí el Regimiento de Infantería Ligera Barbastro, su coronel, Juan Cini, era un emigrado francés, era un realista francés que había emigrado a España en la Revolución Francesa y combatió durante toda la Guerra de Independencia en el ejército español y luego marchó a América.
Estas unidades, como les comento, pues tenían mucha y muy buena probada experiencia en combate. Lo que pasa que, claro, llegan a América, parte del ejército es enviado al Perú y allí se encuentran con una guerra que no deja de ser una guerra civil entre el bando realista y el bando de los patriotas americanos. Y como les decimos, este pequeño ejército allí plantea una guerra que es la que le ha hecho el ejército imperial en la península ibérica, utilizando esa táctica de aproximación directa, esa experiencia militar probada en combate, lo llevan allí. Este ejército queda abandonado cuando la gran expedición de 1820, por diversos motivos que son muy largos de explicar, se subleva en Cádiz con Rafael de Alriego y queda abandonado a su suerte. Entonces, bueno, posteriormente en el debate o cuando haya ocasión de publicar esto, pues toda esta información ya la daremos de manera más pormenorizada. Muchas gracias.